Amado Padre Celestial, muchísimas gracias, Señor, por la bendición que siempre entrar a tu presencia. Qué privilegio el nuestro, qué honor el que tengamos acceso a tu presencia para derramar nuestros corazones delante de ti. Amado Dios, sabes que hoy estamos eligiendo en este país a nuestros gobernantes y oramos, Señor, que tu buena mano sea con este país, que bendigas al Perú, dándonos gobernantes, autoridades que estén conforme a tu corazón. Al abrir tu palabra en esta mañana, queremos oír la voz de tu Espíritu, que nos lleve ya sea a votar o a tener siempre presente lo que tú quieres decirnos en esta hora. Bendícenos, Dios, por favor, con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, mis amados hermanos. Que el Señor me los bendiga grande y poderosamente. Espero que todos se encuentren bien, llenos de salud, de bienestar, y que la paz del Señor sea en sus corazones. Como ustedes saben, hoy nos toca elegir a nuestras autoridades, a nuestros gobernantes. Y de repente todavía no ha salido a votar y usted está tomando tiempo para oír la voz del Señor, y eso es importantísimo. Pero si ha tenido que salir a votar ya y está de regreso para escuchar y celebrar el culto a su Señor, es importante también que usted pueda retener la palabra que el Señor quiere decirle en esta mañana. Como ustedes saben, hemos venido desarrollando este tema de la cosmovisión bíblica para votar. Y hemos señalado con toda claridad que la interpretación de la realidad que nos toca vivir está basado siempre en lo que la Biblia dice. Y cuando hemos descubierto en las Sagradas Escrituras aquello de lo que debe formar nuestra cosmovisión bíblica, hemos descubierto 5, o mejor dicho, 4 hasta ahora, verdades muy importantes. En primer lugar, usted se acordará que Dios es el gran gobernante de todo. Él está sentado en su trono y desde allí controla todo, domina todo. La teocracia está por encima de todo tipo de gobierno, y la teocracia se gobierna por el carácter de Dios. Esta es la primera verdad. La segunda verdad que hemos descubierto es que Dios es el que pone a los gobernantes. Él tiene un gobernante para cada nación, y Dios los pone para que cumplan sus planes, sus propósitos. La tercera verdad es que Dios espera que estos gobernantes le teman, tengan temor de Dios en sus corazones, que puedan infundir también miedo, temor a aquellos que hacen lo malo, y tengan una vocación de servicio, que no se sirvan a sí mismos, sino sirvan a sus ciudadanos. Y la cuarta verdad era lo que Dios esperaba de su iglesia. Y lo que Dios espera de su iglesia es el sometimiento a esas autoridades o gobernantes que Dios mismo establece para esa nación. Pero esta no era la única cosa que Dios esperaba de su iglesia. Como hemos dicho, habían 2 cosas. Esta era la primera, el sometimiento a las autoridades, pero la segunda era que la iglesia ore por los gobernantes. Vamos a 1 Timoteo, el capítulo 2, el versículo 1 y 2. Dice así la Escritura: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Quisiera también leerles en otra versión, en la versión
de la traducción del lenguaje actual. Dice, en primer lugar, recomiendo orar por todo el mundo, dando gracias a Dios por todos y pidiéndole que les muestre su bondad y los ayude. Recomiendo que se ore por los gobernantes y por todas las autoridades para que podamos vivir en paz y tranquilos, obedeciendo a Dios y llevándonos bien con los demás. El apóstol Pablo nos está exhortando, nos está recomendando que oremos por todos los seres humanos, pero de una manera particular oremos por los gobernantes y por todas las autoridades que se establezcan en ese país. La exhortación para orar por gobernantes es clara, es categórica. La Biblia dice, exhorto ante todo. El apóstol Pablo, hablándole a su hijo Timoteo, le dice, exhorto ante todo. Ahora, esto no era una simple recomendación. Cuando uno habla de recomendar a algo, uno puede tener la opción de hacerlo o dejar de hacerlo. Pero el término exhortar significa apremiar a alguien para que siga un curso de conducta. Dicho de otra manera, exhortar significa insistir, forzar u obligar a una persona a que haga algo y de manera rápida. Ahora bien, eso entonces nos dice a nosotros que no es una simple recomendación. Esto es algo que Dios quiere que la iglesia se obligue a hacer, que se esfuerce a hacer, que insista en hacerlo, que es orar por todos los hombres, por todas las mujeres, por supuesto, en todo el mundo, pero de manera particular por los gobernantes, por las autoridades que son establecidas. Y esto tiene mucha relevancia porque en esos días que Pablo está dando esta recomendación, pues Nerón y todas sus autoridades eran enemigos de la fe cristiana. Y por eso los cristianos tenían que orar por estos gobernantes. Así que lo que la iglesia debe hacer es orar por los gobernantes. Esto es lo que Dios espera de su iglesia. No solamente el sometimiento a las autoridades, sino también la oración por cada uno de ellos. Un comentarista llamado Glenn Gould dice, ningún deber del creyente hacia su prójimo se compara en importancia con la responsabilidad de orar por ellos. Orar por los gobernantes es algo prioritario. Orar por los gobernantes es algo urgente. Orar por los gobernantes es algo necesario, mi querido hermano, porque es sobre ellos que cae o recae la responsabilidad de dirigir la nación en una dirección que beneficie a todos los peruanos y todas las peruanas en este caso, ¿verdad? Es que tenemos que orar por ellos porque son los líderes de las naciones, son el grupo de personas que necesitan oración para tomar las mejores decisiones en beneficio de todos. Sobre ellos recae el hacer el bien o el hacer el mal. Sobre ellos recae la forma de vida que llevaremos, la economía, ¿verdad? La salud, el trabajo, todo eso está en las manos de ellos. Por lo tanto, debemos orar por cada uno de ellos. La iglesia debe interceder no solamente por el presidente o por las autoridades que están en el rango más alto, sino por todas las autoridades, por los que están en el mando medio y bajo, aún por los policías, por los cuales nosotros tenemos contacto muchas veces a diario, por los jueces, fiscales, en fin, por todas esas autoridades que tienen una responsabilidad en esta nación. Así que nuestra
obligación, nuestra responsabilidad como iglesia y lo que Dios espera es que oremos por los gobernantes y todas las autoridades. Ahora, esta no es una oración simplista, esta no es una oración de compromiso. La Biblia dice que debemos orar con rogativas, con oraciones, con peticiones, con acciones de gracia. Es decir, con todo tipo de oración debemos orar por todos los hombres y en especial por todos los gobernantes. Debemos pedir a Dios, por supuesto, debemos rogar que Dios tenga misericordia de cada gobernante y pedir que Dios derrame sabiduría para que tomen buenas decisiones, para que tengan estrategias sabias, para que contribuyan al bienestar de toda la nación. Así que si hay algo que Dios está esperando de nosotros, hermanos y hermanas, es que usted y yo oremos por cada gobernante que ha de ser elegido en este día por todos los peruanos y peruanas. Y por todas las otras autoridades también debemos hacerlo. La oración por los gobernantes es apremiante, es necesaria, es urgente, porque de eso depende cómo ande nuestra nación también. Pero, ¿cuáles son las razones que la Biblia nos da para orar por un gobernante y por todas las autoridades? Nos da dos razones fundamentales. Primero, 1 Timoteo 1:2, en la primera parte del versículo 2, nos va a decir, para que vivamos quieta y reposadamente, como lo dice la traducción del lenguaje actual, para que podamos vivir en paz y tranquilos, para que no tengamos conflictos externos, ni tampoco conflictos internos. Todos nosotros sabemos, casi en todos los gobiernos, siempre algún tipo de región, algún grupo de personas, alguna comunidad, alguna región se levanta porque no están de acuerdo con algunas normas, algunas leyes, algunos decretos que se han dado y que afectan la vida, la salud de esa gente. Y entonces que Dios derrame sobre ellos sabiduría para que tengan la capacidad de dar solución a cada uno de esos problemas y no haya un enfrentamiento entre policías y pobladores, porque eso siempre daña la vida de toda esa gente. Es importante que oremos para que la delincuencia, para que los asaltos, para que los robos cesen, que Dios le dé esa estrategia para que tengamos seguridad en las calles, que podamos realmente vivir tranquilos, pero también que Dios dé a las autoridades judiciales mucha sabiduría, pero también mucha honestidad en el corazón, que no haya sobornos, de tal manera que se dé justicia al pobre como al rico, sin distinción alguna, con el único fin de que vivamos tranquilos y en paz. Nunca olvide lo que la palabra de Dios dice, que la justicia, el fruto de la justicia es la paz. Si no hay justicia, no va a haber paz. La gente se va a levantar contra la injusticia, va a rebelarse contra la autoridad cuando el gobernante actúa de manera parcializada. Por eso es importante que oremos. Si hemos de buscar un país tranquilo, un país quieto, viviendo en paz, entonces tenemos que orar insistentemente para que los gobernantes tengan sabiduría para hacer estrategias que eviten el conflicto y por otro lado firmeza para hacer realmente justicia a cada uno como merecen. Pero la segunda razón, dice la Biblia, es para vivir en toda piedad y honestidad. La traducción del lenguaje actual dice, obedeciendo a Dios y llevándonos bien con los demás, para vivir en toda piedad. Es decir, para que sigamos viviendo teniendo la libertad de seguir adorando, de seguir alabando, de seguir rindiendo culto a nuestro Señor.
que podamos seguir predicando y enseñando la palabra de Dios, mi querido hermano. Damos gracias a Dios que hoy tenemos esa libertad. Y no sabemos si mañana o más tarde se acaba esa libertad, pero debemos orar pidiendo de que tengamos libertad para seguir adorando al Señor, para seguir reuniéndonos y para seguir predicando, enseñando dentro del templo como fuera del templo, en las escuelas, en las universidades, donde Dios nos permita ir, que no haya ningún tipo de restricciones, pero a la vez también para que podamos vivir con honestidad. Fíjese, esa palabra parece una palabra ofensiva en el día de hoy, porque solamente se habla de corrupción, corrupción, corrupción. Es decir, la deshonestidad ha sido el pan de cada día. Por eso necesitamos orar para que podamos llevarnos bien los unos a los otros, podamos respetar al prójimo de lo que él tiene, de sus derechos, y que de esa manera todos podamos vivir en armonía, en unidad, en paz, en tranquilidad. Mi querido hermano, qué importante es orar por los gobernantes para que de esa manera nosotros podamos disfrutar de una vida de piedad donde glorifiquemos con toda libertad al Señor y podamos también vivir decentemente, respetando a otros, y de esa manera la honestidad sea lo que caracterice a esta nación. Si queremos un país que viva en paz y en piedad y en honestidad, mi querido hermano, esto no se consigue con muchos discursos, con muy buenas intenciones, no. Esto se consigue, mi querido hermano, cuando la iglesia cumple su deber de orar por los gobernantes de manera urgente, de manera apremiante, porque ahí podremos mover la mano de Dios para bendecir esta nación. Pero la razón suprema por la cual debemos orar por los gobernantes es, sin lugar a dudas, lo que nos dice 1 Timoteo 2, 3 al 5. Y lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Esta clase de oración es buena y le agrada a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos se salven y sepan que solo hay un Dios y solo hay uno que puede ponernos en paz con Dios, Jesucristo, el hombre. Mi querido hermano, más allá de vivir tranquilos y en paz, que es algo que todos deseamos en todas las naciones, algo que nosotros anhelamos como cristianos, vivir en toda piedad, en honestidad, gloria a Dios, que eso se pueda dar, pero sobre todo dice, para que, sobre todo, debemos orar para que los gobernantes y para que todos los seres humanos puedan tener un encuentro personal con Jesucristo, puedan experimentar el poder del Evangelio que salva a todo aquel que cree. Imagínate, hermano, que una autoridad se convierta, y se convierta bien, que cambie, que pase de las tinieblas a la luz, que pase de la muerte a la vida, que pase de la condenación a la salvación, y que se produzca una transformación donde las cosas viejas pasan y todas se convierten nuevas, ¿verdad? Es decir, que Él tenga ahora una actitud del corazón recta para con Dios y para con la gente. Hermano, va a suceder que lo que dice Proverbios 29:19 se cumple. El justo, cuando gobierna el justo, el pueblo se alegra. Y eso es lo que queremos, hermano. Y esto es lo que desea Dios. La voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. Todos los hombres sean salvos. Y eso es lo que Dios quiere. Así que nuestra responsabilidad al orar por los gobernantes es, sin lugar a dudas, que nosotros podamos
orar para que ninguno se pierda. ¿Cuánto anhelaríamos que un presidente se convierta de veras al Señor y se le obsequie una Biblia, como en el Antiguo Testamento decíamos que cuando un rey subía al trono, ahí se le daba una copia de la ley, y ese presidente pueda recibir la palabra de Dios y la lea todos los días y se produzca temor de Dios en su corazón, y entonces infunda temor a aquellos que hacen lo malo, y entonces tenga una vocación verdaderamente de servicio para todos los ciudadanos. Esta es la quinta verdad que descubrimos, es que Dios espera que su iglesia ore, interceda por los gobernantes. Dios espera que su iglesia Dios espera que su iglesia en cada culto eleve una oración a favor de todos los hombres para que reciban la misericordia y la gracia de Dios, y de manera especial por los gobernantes y por todas las autoridades también, para que podamos vivir en paz, tranquilos, obedeciendo a Dios, llevándonos bien los unos con los otros, y sobre todo para que podamos seguir predicando la palabra, para que la palabra de Dios corra y muchos conozcan a Jesucristo como Señor y Salvador, y que conozcan que hay un solo Dios verdadero y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Gloria a Dios por eso. Así que ahora nos toca orar para que salga elegido un presidente que esté conforme al corazón de Dios, que tema a Dios, que infunda temor a aquellos que hacen lo malo, que tenga la vocación de servir, que Dios le dé sabiduría para hacer un plan de gobierno que beneficie a todos los peruanos y peruanas, con salud, con trabajo, con seguridad y con mucha prosperidad para los que están en el campo, para los que están trabajando en el mar, para los que trabajan en las minas y para que los que trabajan en cualquier lugar de este bendecido país que se llama Perú. Oramos que Dios bendiga al Perú en esta fecha tan importante. Y mi querido hermano, quiero terminar con esto. No subestime el poder de la oración. Alguien dijo esto con mucha certeza. A través de la oración ocurren más cambios de lo que el mundo puede soñar. La súplica de fieles intercesores por el bienestar común imponen restricciones invisibles sobre los poderes de las tinieblas y a la vez les da fortaleza a los gobernantes honestos de parte del regidor de las naciones. Cuando usted ora, cuando yo oro por nuestros gobernantes, por nuestras autoridades, comenzamos a mover el mundo espiritual, y oremos, hermano, para que si el presidente se va a la derecha o a la izquierda, oremos para que no se salga con la suya. Oremos para que Dios impida que haga algo indebido contra todo el pueblo peruano. Oremos más bien para que Él tenga un corazón recto, un corazón temeroso, un corazón que haga lo justo. Y de esa manera el Perú sea bendecido. Que Dios bendiga al Perú y que Dios nos bendiga a nosotros con gobernantes conforme al corazón de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, por favor, bendice esta nación. Bendice al Perú. Bendice la costa, la sierra y la selva, el norte, el sur, el centro. Bendícenos, Dios, con autoridades idóneas, con autoridades probas, Señor, aprobadas por ti, con corazones que te teman, que te respeten, que te consideren en sus caminos, Señor. Por favor, bendice el Perú. Danos, Señor, en estos años, salud, mucho trabajo para todos, mucha prosperidad, mucho bienestar para cada hogar. Bendice esta nación.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me lo bendiga, hermanos. Y si no ha ido a votar, pensando y dependiendo del Señor. Dios me lo bendiga.